Hola, Gemma, muchas gracias por conceder la entrevista de hoy a Lusco Fusco para hablar de tu libro El hilo rojo de Lua, un libro que creo que es súper necesario, después de leerlo, súper necesario incluso en los coles. Lo comentaba con mi prima que es profe y le comentaba de qué iba el libro y pensaba lo mismo que yo, Sí, que es una manera muy bonita de hablar de la menstruación, que es un tema, no sé por qué, como otros muchos en esta sociedad, un poco tabú. Y muchas veces llegamos a nuestra primera menstruación sin saber qué hacer y cómo enfrentarnos a ella. Así sí. que nada, muchas gracias, Gemma. Si te quieres presentar No, un gracias, poquito. gracias a ti por invitarme aquí a tu espacio, a tu casa. Y como tú decías, pues creo que es muy necesario seguir hablando de la menstruación y de la primera menstruación, ¿vale? Porque todavía hay mucho tema tabú. Y lo bonito de este libro es que yo lo hice pensando también en las niñas, pero también en las madres. Mm, Y hay mucha sanación de las madres cuando lo leen con sus hijas, ¿no? Porque nosotras no vivimos la primera menstruación como se vive ahora, ni mucho no, menos, para nada, para nada. Y es muy bonito ver cómo la madre también acompañando a la hija suele sí, sanar también esa menstruación que a veces la tenemos como escondida, ¿no? Y dices, no, sí. no, hay que verbalizarlo todo. Ah, Gemma, para la gente que todavía no conozca este libro, ¿cómo lo describirías en pocas palabras? Pues mira, una manera de reconciliarte con algo tan natural como es la menstruación, que te guste o no te guste, la vas a vivir muchos años de tu vida Mm, y cuanto más la ames y más la integres en tu día a día, mejor será, porque es que por mucho que te resistas será peor, porque cuando nos resistimos hay más dolor, dolor no tiene por qué haber en una menstruación, pero cuando no, hay esas resistencias, pues todavía genera más ansiedad, ¿no? y más disgusto. Y hay que vivirlo de una manera supernatural, como mm, cualquier otra circunstancia que nos pasa en la vida. sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo nace la idea de escribir este libro? Mira, primero que es curioso porque yo me dedico a acompañar a las mujeres en su ciclicidad, sobre todo a las emprendedoras, ¿vale? A que lo hagan de una manera cíclica y mi primera menstruación fue muy traumática, ¿vale? Yo, vamos, cuando me vino la primera menstruación, yo le decía a mi madre, quítame esto, ¿vale? Ostras. Y me pasé muchos años odiando la menstruación, ¿no? O sea, rechazándola muchísimo, ¿no? Y es curioso porque ahora me dedico Sí, precisamente a sí. todo lo contrario, ¿no? Pero desde ese odio, desde ese rechazo, ¿qué pasó? Que también tuve a mi primera hija, ¿no? Que ahora Mm, va a hacer 20 años. Y ahí fue como, esto no puede quedar así, o sea, esto hay que empezar a abrirlo al mundo, ¿no? Y está dedicado a mi hija, o sea, las sí, ilustraciones son para mi hija, todo es como muy, muy sentido, ¿no? Además, no es explícito, pero en ese libro también hay frases que decía mi madre, hay una parte de mi padre, ninguno de los dos están en este plano físico y, mm, y quería que estuvieran también, ¿no? sí, sí, Porque darle importancia también a las ancestras, sí, a, a esa sabiduría que tienen las abuelas, ¿no? Y que formaran parte también de este libro, que no fuera algo claro. solo. Ahora se lleva mucho a hablar de la menstruación y vamos a hacer un libro de la Sí, menstruación, ya te entiendo, ya. ¿vale? No quería que fuera sentido y además la idea del libro era otra. Y precisamente un día, esperando en la puerta del cole a mi hija, me vino toda la información de cómo tenía que ser y lo cambié todo, ¿no? Y Ostras. digo, pues así tiene que ser, ya está. Bueno, a veces estas cosas pasan. Sí. Em, la idea de hablar de la primera menstruación de una manera así tan emocional y tan natural como lo haces tú, ¿de dónde nace esta idea de poder con tus ancestras, ¿no? Ponerlas o nace de otra cosa totalmente diferente Sí, a ver, o yo de tu ya, propio trauma? exacto, exacto. Primero de ahí, ¿no? Y que yo ya acompañaba y acompaño a muchas mujeres, ¿no? Y veía que hay muchas mujeres que todavía tienen mucho trauma con la menstruación, ¿no? Con la menstruación barra plenitud menopausia. Sí, ¿Vale? O sea, sí, hola, sí, por sí, mucho que te resistas, también va a llegar, ¿eh? O sí, sea, sí, sí, está claro, está ahí. claro. Entonces veía que había tantas resistencias, que se escondía tanto todavía con mujeres ya mayores, que escondían cuando les venía la menstruación, ¿vale? Mm, Los nombres que se les da a la menstruación, que dices, pero ¿por qué no lo dices por su nombre? ¿Vale? sí, claro.
un día hice un listado de todos los nombres raros que se le da a la menstruación. Y dices, pero ¿por qué tenemos que esconder que nos ha venido la menstruación, la regla, como sea, ¿no? Pero Sí, siempre sí, escondidito, escondidito. No, no se habla abiertamente, ¿no? Y por suerte ahora no. Yo ahora veo a mi hija como habla con las amigas y todo normal, ¿no? Pero también veía, por ejemplo, mi hija es la única de todo su grupo que utiliza compresas de tela, sí. ¿vale? Y veía que también había que hacer mucho hincapié con todo esto, Sí, no, porque es muy brutal también, ¿eh? Todo el tema de sí, la, la bueno, la salud menstruación íntima. consciente, Sí, 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 es claro. brutal. Y yo soy un poco bruta también y les digo a las madres, ¿tú le pondrías a tu hija una crema que supieras que se le va a levantar la piel? Claro, es que No, es claro, eso. vale, pues es que todavía es peor si utilizas una compresa, no vamos a decir marcas, ¿vale? Pero llena de blanqueantes, llena de químicos, ¿vale? Que se la estás poniendo en la parte más íntima de tu hija, Sí, sí, tal cual. ¿vale? Sí, sí. O compresas ecológicas, me da igual, ¿vale? Pero que sea algo como mucho más pensado, ¿no? Y eso también forma parte del libro, porque también quería que estuviera integrado esto, Sí, ¿vale? luego más Que adelante fuera, hablaremos también de esto, te haré alguna pregunta. sí. Entonces, claro, necesitaba expresar tantas cosas, ¿vale? Que surgió así Sí, y dije, pues venga, pues se escribe y se escribe. sí, sí, pues te felicito porque, bueno, muy necesario. Mm. Ahora, adentrándonos un poquito más en el libro, ¿quién es Lua? ¿Es tu hija? Lua es mi hija. Es tu Sí, sí, hija. sí, es O sea, mi es hija. No, real, ¿eh? El no es personaje su de nombre, Lua. no es su nombre, Vale. pero Lua es luna en gallego. Sí, sí, sí. ¿Vale? Que yo no tengo nada con Galicia, pero me gustó fonéticamente, me gustó mucho, Sí. ¿no? El hilo rojo, pues claro, es el hilo rojo que nos une también a las mujeres, ¿no? Mm, Que, a ver, comercialmente hablando, no fue el mejor título, ¿vale? Porque tú ves el título y no sabes de qué va, ¿no? Pero yo sí, necesitaba también que tuviera como un hilo conductor de claro. un significado, ¿no? Entonces, Sí, sí. Lua, bueno, y tú ves a mi hija y ves a Lua en la portada, ¿no? Sí, Y son está dedicado iguales. a ella, sí. Sí, porque, a ver, siempre lo digo, mi hija mayor siempre ha sido mi maestra, ¿vale? En Mm, muchísimas cosas, ¿no? Entonces quería que fuera también la protagonista de este libro. muy bien. El título, ¿no? Que ahora hablabas del título del hilo rojo, tiene como mucha fuerza simbólica, ¿no? El hilo rojo. Eh, en la historia, ¿qué significa esto del hilo rojo? Siempre hay un hilo invisible o rojo, ¿no? Mm, Que nos une a muchas mujeres que estamos conectadas, ¿no? Estamos conectadas también con nuestras ancestras y con todo lo que está por venir, ¿no? mm, Y quería simbolizar, y normalmente cuando te pones un hilo rojo en la muñeca, ¿vale? sí, Cuando hacemos sanaciones o cuando hacemos círculos, ¿no? Es como que todas estamos unidas por ese mismo hilo rojo, ¿vale? Y quería que fuera una simbología también de unir a todas las mujeres de todas las edades, porque muchas veces también coincide, ahora más que nunca, ¿no? Porque normalmente tenemos hijos más mayores, que la primera menstruación de la niña coincide con la perimenopausia, menopausia de la mujer, ¿vale? sí, Entonces es como un choque y esa unión también quería que formara parte, porque pasas de ser su ídola, ¿vale? A empezar a ver rechazo normal, ¿vale? Cuando sí, empiezan sí. con la adolescencia ya no eres aquella No, persona no, no, no. referente, ¿no? O sea, hay rechazo. Entonces dices, Sí, ¿y por qué no hacemos este libro? Para que se unan, que hagan la meditación juntas, que lo lean juntas, ¿vale? sí, Para que haya un punto de unión. muy bien. Las niñas que imagino que han sido muchas niñas las que ya te han leído, ¿qué sienten? ¿Has hablado con ellas Sí. de la sensación después de leer el libro? Sí, y además, porque yo también tuve una época donde hacía círculos de lunitas, que digo yo, y Sí, talleres de primera menstruación, ¿no? sí, Y hubieron dos casos. El primero me impactó muchísimo porque las primeras eran amigas de mi hija, que las conocía desde siempre, ¿no? mm, Y hubo una, lo explico porque no digo nombre, ¿eh? sí, Hubo sí, una no. que verbalizó, más, era una niña muy extrovertida, ¿vale? Mm, Y verbalizó que a ella le daba miedo tener la menstruación porque no quería dejar de ser niña, ¿vale? ostras, Lo típico de, ya eres mujer, que sí, yo me acuerdo de esa frase de ir por la calle y te iban como presentando en sociedad y yo me miraba a mi madre y decía, y no te hagas a callar, ¿vale? ya, Porque ya, dices, ¿hace falta verbalizarlo todo esto? ¿Vale? claro, sí, Pues sí, ella sentía que cuando le viniera la primera menstruación ya tenía que dejar de ser niña, ¿no?
claro. O cuando lo sociedad, ¿no? A veces que te verbalizó, imponen estas cosas total. que no. Total, ¿no? Entonces, gracias a que lo verbalizara, lo pudimos hablar allí en el círculo y le dije, cariño, para nada, digo, tú mírame a mí, ¿vale? Yo ya tengo una edad y sigo siendo niña y sigo haciendo el tonto y no quiero dejar de hacerlo nunca, ¿vale? Digo, tú tienes que seguir siendo una niña, es que seguirás siendo una niña. Sí, Habrá un claro, cambio fisiológico en tu cuerpo, pero pero ya seguirás siendo está. una Sí, niña, ¿vale? sí. Mira, es que todavía se me pone la piel de gallina porque se lo tomó tan en serio, lo integró tanto que al día siguiente me llamaron ella y la madre diciéndome que le había bajado la menstruación. Ostras, Se lo había permitido, o sea, ya estaba preparada, evidentemente, pero se lo había permitido, claro. ya pudo soltar ese miedo Como que lo bloqueaba ella misma, ¿no? y La propia además me lo menstruación. explicaba con una ilusión, Gemma, que me ha venido y menos mal que fue, o sea, como que ahora sí la acogía, ¿no? Dices, Sí, wow. Es que solo por eso ya vale la pena, vale la alegría, como digo yo, de haber escrito el libro. sí, desde luego que sí. Yo después de leer el libro, ya como adulta, sí que es verdad que yo no tengo un niño, no tengo una niña. Pero sí que el tema todo de la menstruación y tal, bueno, yo tengo endometriosis y es complicado, ¿no? Depende lo que decíamos antes, la regla no tiene que doler. No, no tiene que doler, pero duele. Hay ciertas Claro, personas que o sí sea, nos no, no, duele. evidentemente si hay una patología, Claro, sí, claro. pero Entonces, no es normalizar ese dolor, que es lo que no, se no, no, y hace. lo hacen mucho, ¿eh? Yo que he ido a muchos médicos, lo hacen mucho, el tema de no se Sí. tiene que doler, no, perdona, no tiene que doler. Y a mí me No. costó, muchos años asimilar que no tiene que doler, después de haber Ujú. escuchado tantas veces. Es Claro. normal que te duela. Em, yo creo que es importante también que lo deberían de leer los adultos, ¿no? Porque hay alguna reflexión también dentro del libro, ¿no? Prefiero que la expliques tú, para que nos quede a nosotros como adultos. Y a los adultos y a los niños. O sea, este Mm. libro también es bueno que lo lean los niños porque los niños tienen madre, tienen hermanas, Sí, bueno, tienen también. amigas, tienen Sí, sí. pareja, ¿no? Entonces, mi hijo, yo tengo un hijo y una hija, ¿no? Y mi hijo lo ha vivido siempre muy normal. ¿Vale? O Mm. sea, no hemos escondido nunca nada, ¿no? Delante de mi hijo. No es aquello que dices, ay, ponemos las compresas en el Ah, agua y el no, niño no, cuando claro. entre. No, no. O sea, el niño lo ve, ¿no? Todo. Sí, sí. Creo que es importante que los adultos y las adultas, o sea, sea hombre o mujer, ¿no? Que puedan entenderlo y que nosotras también tenemos todo el derecho de verbalizarlo. Si tenemos pareja hombre, Sí, verbalizarlo, ¿vale? sí, Porque sí. si estás así, mira, hoy me apetece estar más recogida, ¿vale? Y encárgate tú de más cosas, ¿vale? Y la pareja es eso, ¿no? Un toma y daca, ¿no? Que cada uno Sí, pues se puede encargar, ¿no? Y totalmente. verbalizar si estamos no con dolor siempre, ¿no? Porque no tiene, lo que decíamos, no es dolor, es momentos de interiorización. Que Mm. cuando estamos con la menstruación o con la luna nueva, ¿vale? Si no menstruamos, ¿no? Es momentos de estar hacia ti, de descansar, de retirarte, ¿no? Y verbalizarlo. Porque también estamos acostumbradas a ser las superwomans Sí, y aunque nuestro cuerpo nos esté pidiendo esto, no pasa nada, porque como no estoy enferma, puedo, ¿vale? Sí, no estás enferma, pero tu cuerpo te está pidiendo descanso, ¿vale? mm, Entonces, hazle caso. Y a claro. veces también, sobre todo si tenemos pareja hombre, mm, las mujeres somos muy puñeteras, ¿vale? Porque queremos que el hombre se ponga en nuestra mente, lo entienda sin necesidad de verbalizarlo. No, perdona, háblalo, Claro, sí, sí, no, háblalo. hay que hablar las cosas, sí, no, adivinos Háblalo, no ¿no? somos. No, por eso Sí, que creo que es importante que se normalice todo. Por eso lo del diagrama lunar, yo digo, ponerlo en la nevera y que todo el mundo vea en qué momento de la fase estás, ¿no? Porque si claro, estás menstruando, a lo mejor, pues oye, ya no te van a molestar en ese momento. O si estás premenstrual y te tienen que decir algo que te pueda sentar mal, se esperan unos días, ¿vale? sí, Es cuestión de ir organizándose también a nivel del ciclo menstrual o lunar. sí, sí. Antes decíamos, ¿no? Que muchas veces la menstruación se vive como con miedo o con vergüenza, en silencio. ¿Crees que esto está cambiando? ¿O crees que todavía continuamos igual con el tema de la menstruación? Está cambiando sobre todo con las niñas de ahora, ¿vale? Con las niñas de ahora es algo como muy, muy natural, ¿no? Pero mujeres que todavía no se han dejado seducir por esta manera de vivir, ¿no? Todavía lo ven como un poco trauma. Es más, tú tienes el libro y hay Mm, una ilustración donde se ve una vulva, ¿vale? mm. Que fui muy consciente de que, porque Alessandra es la que hizo las ilustraciones preciosas, además yo fui consciente de que iba a poner una vulva. Pues dos madres a mí me han dicho, si no estuviera la vulva, compraría el libro.
Y digo, pero tú no tienes esto. Madre mía. Hoy en día todavía hay comentarios de estos, ¿no? Y Sí, dices, sí, pues qué pena, ¿no? Que tengamos que rechazar algo que tú tienes, tu hija tiene, ¿vale? claro. Y bueno, y que no Entonces, es el único libro que para niños que hacen estas cosas, porque para bueno, yo nada. siendo librera, hay otro libro que a mí me gusta mucho, que trabajo mucho con Biel, que es el Tou Coses Teu. Sí, Y ahí sí, sí. salen todas las partes del cuerpo dibujadas. Y bueno, Claro, es la importancia de decir las cosas claras y de a cada parte del cuerpo tiene un nombre y no hay que cambiárselo, ¿no? Que sí, muchas veces exacto. mucha gente, y sobre todo, igual no nuestra generación, pero las generaciones pasadas sí que hacen eso de, ay, no te toques la tita, ¿qué tita? No es un Sí, nene, sí, punto. o la cosita, O o no la sé qué. cosita, o Sí, claro, y sí, bueno, creo que es importante también de cara, ¿no? Normalizar todo sí, este vocabulario y estas cosas que a sí, veces, bueno, no sí. cal. No, no, normalizarlo todo y hablarlo como con cualquier conversación, ¿no? Pero todavía hay que sembrar muchas semillitas. Sí, yo creo que Sí, sí. En el libro y antes nos comentabas lo de los talleres de la menarquía, si no lo digo mal, que no, que son sí, los talleres de ujú, primera menstruación. Yo no sabía ni que existían estos talleres, te lo digo de verdad, sí, ¿eh? Em, ¿Los sigues haciendo? ¿Nos puedes hablar un poquito bueno, qué funcionan, sí, en qué sí, sí, consiste? sí. Ahora ya no, porque, claro, yo como emprendedora también voy evolucionando. Yo llevo 20 años Claro, ya emprendiendo y han ido habiendo muchos cambios, ¿no? Y claro, tengo que seguir escogiendo muchas cosas. Claro, hay muchas cosas que me apasionan, pero no puedes dedicarle el sí, tiempo a sí, todo, ¿no? Entonces hubo una época, lo que te decía, que cada semana hacía círculos de lunitas, ¿vale? Era precioso, eras como los círculos de mujeres, pero con las niñas, sí, ¿vale? Y era maravilloso. Y los talleres de la primera menstruación también era sobre todo pues para ir integrando también esa primera luna de, no sé, de una manera también como muy espiritual, pero sin pasarme, ¿vale? sí, O sí, sea, integrándolo todo de que pudieran meditar, que pudieran expresarse también desde el sí. dibujo, porque no todas las niñas lo expresan con la No, voz, no, cada uno ¿vale? lo expresa diferente, sí, sí. Claro, entonces habían canciones, porque muchas a lo mejor se expresaban con la canción, Mm, después otras con los dibujos, otras con manualidades. Cada semana podíamos ir haciendo diferentes cosas, ¿no? Y salía mucha verdad. Y yo lo que siempre les hacía mucho hincapié de que no nombraran los nombres de las personas que las que hablaban, siempre era fulanito y fulanita, claro, ¿vale? Entonces, pues sí. claro, además, yo vivo en un pueblo, o sea, Ujú. quien más que menos se conoce, ¿no? Pues en esa edad es porque esta niña me ha hecho esto en la clase y me he sentido mal, pero claro, no Sí, digas sí, nombre, claro, ¿vale? Y esto se extrapola también a las mujeres, ¿no? Cuando somos adultas, que dices, en los círculos de mujeres se habla todo, ¿vale? Y todo se queda ahí, ¿vale? No, no se sale de ese sí, contexto, ¿no? sí, Y sobre todo sin nombrar a nadie, porque esta persona no está aquí tampoco para decir nada, no, ¿no? claro, claro, Pero era muy bonito porque salía mucha verdad, era como una terapia conjunta, sí, ¿vale? Que sanaban muchas cosas. No solo se hablaba de la menstruación, se hablaban de miedos, se hablaban de inseguridades, se hablaba de complejos, se hablaba de muchas cosas, ¿no? Que tenían que ver con ese cambio que estaban teniendo las niñas, ya no solo físico, sino emocional todos los también, ¿no? niveles, sí, sí, está claro, ¿no? Y lo recuerdo como algo súper bonito, que no me da ya la vida para hacer todo lo que quiero Ya, hacer, ¿no? Pero realmente lo recuerdo como algo súper bonito. no sé, a mí escuchándote hablar, se me pasa por la cabeza incluso que debería ser como obligatorio, ¿no? Que todas las niñas pasaran por un Sí. taller así, ¿no? En su primera menstruación. Sí, sí, porque además iban acompañadas de la madre, de la abuela, ¿no? Y se hacían cosas en conjunto también, ¿no? Que, bueno, yo acababa siempre con las lagrimitas todas, porque era un momento de unión, ¿vale? Lo que te decía al principio, ¿no? Que justo entra en el momento en el que empiezas a separarte de tu madre, ¿no? Y Sí, guau, había tanto amor ahí, ¿no? Que dices, te estás haciendo mayor, pero sigues siendo una niña todavía, ¿no? sí, 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 Y la madre acogía a esa niña, ¿no? Que se estaba ya a punto de ir, ¿no? sí. Y era, guau, de verdad que todavía me toca Te porque emociona. he visto cosas tan bonitas, tanto amor, porque realmente había mucho amor ahí concentrado en ese ratito y lo que tú dices, tendría que ser algo como más normalizado. Sí.
Antes, nos comentabas lo del diagrama lunar antes, ¿no? Que también hablas en el libro y hablas como de las diferentes fases del diagrama lunar, ¿no? El arquetipo de la doncella, el de la madre. Explícanos un poquito para los que no, igual no estamos tan adentrados un poquito Sí, cómo funciona. pues mira, en el diagrama lunar están no los 28 días de la menstruación, ¿vale? Porque no es una ciencia exacta, ¿vale? Porque pueden ser 28, pueden ser 27, pueden Mm, ser 32, ¿no? Pero sobre todo en el diagrama empezamos o bien en el primer día de la menstruación o bien para las mujeres que no menstruamos el primer día de luna nueva, ¿vale? Y entonces vamos haciendo todo el recorrido. Cada día escribimos un poquito cómo estamos, pero un poquito son 2 minutos, ¿vale? Nada más, sí, ¿sí? ¿Cómo estás? En una frase, ¿cómo estás? Incluso puedes colorear, porque hay días que te sientes gris, hay días que te sientes roja, sí, ¿vale? Entonces, colorear también esto. Y, y esto lo que te sirve es para conocerte un poquito más, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora lo estoy utilizando mucho con las emprendedoras para que lleven su emprendimiento también a favor de la energía que tienen en cada momento y que claro, sean más productivas. Pero claro, sí, si de tal día a tal día estás así, pues haces una serie de acciones. Si de tal día a tal día estás así, pues cambias un poquito, ¿vale? Y lo llevas todo a favor de tu energía. Entonces, ¿cómo funciona? Pues mira, en las mujeres no menstruantes, es la luna nueva, ¿vale? O la menstruación, ¿vale? Para las menstruantes. mm, Esto es el momento de recogerte, de estar más hacia ti, de descansar, de permitirte no hacer nada, que esto a las mujeres también cuesta, ¿vale? sí, Pues el permitirte no hacer, ¿vale? Esto es importante. Después viene la preovulatoria o la luna creciente, que aquí es una energía muy de doncella, muy de adolescente, muy de puedo con todo, tengo sí, energía para todo, ¿vale? Te comes el mundo, te atreves a hacer cosas nuevas, pues todo esto también enfocado a cómo estamos y apuntado aquí también. Después viene la luna llena o el arquetipo de la madre, que este es un momento, pues nunca mejor dicho, que haces de madre, no, no tienes por qué tener hijos, ¿vale? Sino de sí, madre de tus alumnas, de tus amigas, acoges a todo el mundo, ¿vale? Eres más servicial, tienes sí, más ganas de comunicar, tú misma también te sientes como más bonita, ¿vale? Porque el cuerpo de la mujer está preparado para fecundar, ¿vale? Entonces te sientes más bella, es momento, por ejemplo, para publicar cosas en Instagram o grabar vídeos porque te sientes mejor, ¿no? Tienes más ganas de subirte al escenario si hace falta, sí, ¿vale? Y después viene la luna menguante o la premenstrual, que aquí es cuando necesitamos soltar, dejar ir, ponemos límites, decir que no y ponerte un poquito en tu centro, que a veces también nos cuesta porque no nos lo han sí, permitido, ¿vale? Y es maravilloso poder decir que no y poner tus límites. sí, sí, Entonces, y muy yo invito necesario, sí, siempre a sí. las mujeres y a las niñas a que pongan sus límites, Sí, siempre. sí, sí, muy necesario y muy importante. Mm, Lo que antes también comentábamos, ¿no? El tema de dar visibilidad a las alternativas desechables, ¿no? De los productos íntimos. Que en el libro das mucha visibilidad tanto a las compresas, a la copa. Y también hay una parte que me resultó muy curiosa, que es entregar mi sangre a las plantas. sí, ¿Esto es una cosa que se sí. hacía en tu Esto, familia? imagínate el tema tabú de esto, ¿vale? Sí, Y evidentemente no es obligatorio, o sea, no todas las niñas ni todas las adultas están preparadas para ello, ¿vale? Evidentemente que a mí no me lo enseñaron esto en casa, para nada, ya, ¿vale? ya. Pues ahí era todo escondidito, normal. O sea, mi madre me enseñó lo mejor que pudo, pobrecita, ¿vale? Sí, Pero claro, es sí, que no había más información, ¿no? Pero hay tantos nutrientes en nuestra sangre, tantos y además es como, ya no solo por los nutrientes para ayudar a las plantas, sino es como una entrega también de todo lo que, porque las mujeres cuando menstruamos es como si estuviéramos muriendo, ¿vale? Muere una parte de nosotras y en la preovulatoria volvemos a renacer, ¿vale? sí, Pues simbólicamente es que con la sangre que tú entregas a la tierra es como volver a la tierra, entrego todo aquello que ya no me hace bien, ¿vale? Todo aquello que necesito soltar para volver a renacer en el próximo ciclo. sí, ¿Vale? sí, Entonces, con esto hay un ritual, que es el rito del útero, que yo también lo hago, que ya es como hacerlo mucho más sentido, pero esto es aquello que dices, si te apetece, lo haces, si no, no pasa claro. nada, ¿vale? Pero es como visualizar que no es feo.
tocar la sangre, verla, que no hay Que no nada de pasa malo, nada. no hay No, nada de no. malo, ¿vale? Una cosa es la sangre que se derrama con las guerras, eso sí que es malo, Sí. ¿vale? Y esto lo tenemos muy normalizado, ¿vale? En Sí, todas es las verdad, es películas, curioso, ¿eh? Que ¿vale? ver cómo se matan gente en la pantalla de la tele no pasa nada, pero como salga una teta, todos Sí, escandalizados. sí, 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 ¿no? Entonces dices, ¿por qué no? Y ahí sí que yo dejo mucho libre a la gente que dices, bueno, que sepas que está. Y también con la copa somos muy conscientes de la cantidad de sangre que sale, que no es Sí, para tanto, ¿vale? ¿Qué pasa con las compresas convencionales? Que ponen, ahora no me acuerdo del nombre, no sé si es el rayón, que es, o sea, lo que hace es que sangres más, ¿vale? Te, ostras. te hace que sangres más para que utilices más compresas. ¿Vale? Y te da la sensación de que estás ahí, dale que te pego sangrando, sangrando. Y cuando utilizas la copa, ves que dices, si solo esto, ya está, Sí, ¿vale? sí. Pero claro, porque ahí no estás utilizando nada que te está provocando más sangrado, No, no, sí, ¿vale? sí, sí. Y el hecho de ser consciente es bonito, pero también digo, cada una tiene que dejárselo sentir, no hay nada obligatorio, ¿vale? No. No serás ni más mujer poderosa ni menos porque estés entregando la sangre a la tierra. Cada una tiene sus ritmos y sus espacios. Sí, y no lo haces un mes, pero igual te apetece hacerlo el Exacto, siguiente. Sí, sí. exacto. Ahora vamos a hablar un poquito del proceso creativo de tú como escritora. ¿Hay alguna cosa del libro que te fuera más difícil de escribir o más emotiva por alguna vivencia tuya pasada o más o menos todo lo escribiste con Sí, una normalidad? bueno, es lo que te he comentado antes, que primero iba a ser de una manera y después me bajó la información de que tenía que ser diferente, ¿no? Digo, pues venga, vamos a hacer caso, ¿no? Y lo que sí que tenía muy claro es que la energía de mi padre y de mi madre tenían que estar de alguna manera y están, ¿vale? Mm, Y sobre todo el hecho de, claro, mi hija, evidentemente, ella sí que está, ¿no? Pero quería que fuera algo como un legado, ¿vale? Que explícitamente no se ve. Esto me lo dijo mi padre. No, no se ve, yo lo sé, ¿vale? Está ahí, sí, ¿no? Pero sí que quería que fuera como un legado y un agradecimiento, porque es lo que digo, mi madre me enseñó, pobrecita, como pudo, ¿no? como pudo, sí, sí, al final. Claro, pero estuvo ahí, ¿no? Entonces dices, no, no hace falta seguir con ese rol. O sea, yo puedo Mm, hacer un cambio, ¿no? Y además yo venía de menstruaciones dolorosas, sí, ¿vale? sí, Claro, porque como a mi madre le dolía, a mí me tenía que doler. claro, Estaba ya en claro. la sangre que tenía que... Sí, Dices, sí, no, no, no tiene por qué, ¿no? Y no. cuando yo ya acepté mi menstruación y honré todo y tal, dejó de doler, curiosamente, ¿no? Curioso, sí. Insisto, ¿eh? Porque no había ninguna patología, ¿eh? Ya, ¿Vale? ya, 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 ya. Evidentemente, ¿eh? Si hay Sí. alguna patología aquí es diferente, pero es que no había ninguna, Mm. ¿vale? Entonces era como que se me había instaurado a mí que me tenía que Te doler, tenía que ¿no? doler. Bueno, muchas veces también, ¿eh? Nos hacemos la idea de una cosa y al final pasa porque no paramos de enfocarnos en eso. Sí, sí, Claro. Y también en la premenstrual, que es el momento de soltar, de decir que no, de poner los límites, como nos han educado para ser niñas buenas y decir a todo que sí, ¿vale? Nos callamos todo aquello que nosotras necesitamos. ¿Qué hace entonces el sí, útero? Se va como contrayendo, se va, y al final en la menstruación duele porque no has claro, soltado, claro. ¿vale? Por eso dices, suéltalo, déjalo ir todo y si tienes que decir que no, lo dices, ¿no? Porque también lo va a agradecer tu cuerpo. Sí, sí, tal cual, sí. Em, el tema del proceso de la creación de la historia y los personajes, ya dices que, bueno, Lua está enfocada en tu hija. El resto de personajes también podemos decir que la madre del lugar es tú, la abuela es tu madre. Sí, la madre de Lua soy yo, sí. Y después hay un personaje que es andrógino, ¿vale? Sí, Al final del todo, porque también quería dejar abierta todo tipo de parejas, ¿vale? Entonces, mm, si te fijas, no se sabe si es hombre o mujer la sí, pareja de Lua, sí, sí. ¿vale? Cuando Es ya se verdad, hace sí, más sí. mayor, ¿no? Ah, Porque dices, ¿quién soy yo para decir que mi hija va a juntarse con un hombre? ¿Y si se sí. junta con una Y mujer? sí, sí, claro, no lo sabrás nunca. Bueno, lo ¿Vale? sabrás en un momento, quiero decir. Sí, entonces Sí, ahí bueno, ahí ya sí que no lo sé todavía, ¿no? ¿Quién será, no? sí, Pero sí que quería que estuviera todo el mundo así relacionado con esto. Y después las ilustraciones, lo que te digo, Alessandra hizo unas ilustraciones, o sea, captó mi mensaje totalmente y fue un match precioso sí. el que hice con Ahora, ella. mira, ahora te iba a preguntar por las ilustraciones. Sí, Está todo ilustrado por Alexandra Salcedo, ¿verdad? El libro. sí,
¿Y las ilustraciones te las imaginabas tal y como, como las ha Sí, hecho? ¿Conectan con tu idea con tu historia? total, total. Mira, además, hace unos días acaba de ser madre, Alessandra, Ostras, y bueno, es que ya era madre antes, ¿vale? Es una mujer que ya era madre, ¿no? Y tiene una sensibilidad preciosa, y las ilustraciones siempre que había visto de ella eran así, y no podía ser otra persona las que hiciera las ilustraciones, ¿no? sí, Entonces, yo creo que captó exactamente todo lo que yo quería en el libro, está reflejado ahí, y además lo hizo con un gusto, un mimo, un cariño, o sea, brutal. qué bien. Ahora adentrándonos un poquito más en el tema social educativo, ¿no? Porque, bueno, tú eres terapeuta holística, eres facilitadora de danza útera, ¿no? Si me equivoco en algo me lo dices. Sí, sí, Formadora del Círculo de Mujeres y Ritos de Paso, de talleres de primera menstruación y Moon Mother, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Yo estoy segura de que hay mucha gente que yo hay algunas cosas que sí, porque, bueno, me gusta mucho todo este tema espiritual y hay muchas cosas que estoy un poco más conectada, ¿no? Pero seguro que hay mucha gente que nos vea o que nos escuche que no tenga ni pajora la idea de la mitad de las cosas que acabo de soltar. ¿Nos explicas un poquito todo esto? Sí. En qué, bueno, ¿por qué has decidido estudiar todo esto? ¿En qué consiste? Pues mira, precisamente casi todo lo que dices aquí ahora mismo no lo estoy ejerciendo, ¿vale? Porque ya Mm. fue una etapa. Es como también soy doula y acompañaba a partos, ¿vale? ¿Por Ostras, qué? Porque el parto de mi primera hija no fue como yo quisiera que hubiera sido, ¿vale? Entonces, me prometí a mí misma que me formaría para acompañar a otras mujeres para que no tuvieran que vivir aquello, ¿no? Y realmente mi segundo parto fue en casa, o sea, súper sentido, o sea, nada que ver, ¿no? Pero por eso digo que mi hija siempre ha sido mi maestra, ¿no? En todo, ¿no? sí, Y claro, después lo de facilitadora de círculos de mujeres, también es que necesitaba que las mujeres se unieran, ¿vale? Porque tenemos muchas cosas que decir, ¿no? sí, sí, Y no es lo mismo ir a tomar un café con una amiga, porque a lo no, mejor no puedes hablar de según qué cosas, pero en los círculos sí, sabes que se queda ahí, ¿no? Entonces, sí, creía que era interesante también. Y me formé como facilitadora. Después lo de danza útera fue porque yo vengo del mundo de la danza, me mm, dediqué profesionalmente a la danza, pero tuve un accidente caray, de moto ah, y la rodilla, pues a tomar por saco. ya. Entonces tuve que Que quitar reinventarte, las ¿no? Como nos zapatillas, pasa a ¿no? muchas. Sí, y fue muy curioso porque tantos años dedicándome a esto, después sonaba música y mi cuerpo estaba recto, o sea, no, era como que no respondía. Claro, venía de una danza muy estructurada, si no bailas bien, te vas atrás, ¿vale? Mm, Entonces, mi cuerpo había entendido como que ya no podía bailar como antes, con lo cual no se movía. ¿Vale? caray. O sea, era como, sonaba música y yo era Lo como un bloqueabas. autómata. Sí, fue muy raro. Entonces, bueno, causalidades de la vida, conocí a Nuria Peguera, que también forma parte del libro, que fue mi maestra de danza útera. Y la danza útera, yo siempre digo que es como una meditación bailada, ¿vale? Que cada mujer baila desde su sentir, la misma música, la misma canción la puede bailar desde su sentir, ¿no? Se baila en Sí, círculo, no hay líneas, ¿vale? O sea, es en círculo, todas bailamos bien, ¿vale? O sea, no hay ninguna mujer ni ningún hombre que baile bien o mal, simplemente te expresas con el cuerpo, ¿no? Y ahí me volví a reconectar con mi cuerpo y sentí que la danza también formaba parte de mí de otra manera, ¿vale? qué Y, guay. y ahí pude empezar a fluir otra vez y mover todo, que dices, wow, pero si se mueve, ¿vale? Sí, Pero sí, ya no había exigencia, ya no claro. había, no había esa sensación de sí o sí lo tengo que hacer perfecto. Claro, no tenías esa ansiedad, ¿no? No, De ese agobio no, no, de no. hacerlo todo perfecto. Y para mí es importante porque yo ahora lo bailo todo, ¿vale? Si estoy triste lo bailo, si estoy contenta lo bailo, ¿vale? A lo mejor no hago sesiones de danza útera, pero en todos los círculos que yo hago danza útera, en los retiros, ¿vale? Que yo hago Sí, retiros bueno, con otro negocio que tengo yo, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto, pero esa parte espiritual también la meto, ¿vale? sí, Y claro, también pues la bueno, danzo, ¿vale? al final forma parte de ti. Todo, sí, sí, sí. Por eso que entonces es como recoger todo esto y esto forma parte de mi vida. O sea, aunque yo ahora mismo no lo haga, está ahí, ¿vale? Sí,
Y yo ahora mismo no ejerzo como doula, pero si alguna amiga se pone de parto y yo puedo acompañarla, es una, vamos, es algo precioso de poderlo hacer, ¿no? Claro, sí, sí. Con lo cual está ahí siempre metido todo. ¿Y esto de Moon Mother? Sí, Miranda Gray, que es la escritora te lo diré mañana, de tantos libros, espérate, que ahora se me ha ido. Sí, ay, ahora voy a quedar fatal, espérate. No pasa nada. La luna roja, espérate, que los tengo aquí, las cuatro fases de la luna, o sea, la luna roja es uno de sus libros más Sí, famosos, ¿no? Entonces, hace formaciones de Moon Mother que es para que acompañemos a otras mujeres, ¿vale? vale. Entonces, yo hice el primer nivel, después hay más niveles, pero aquí sentí que no era mi camino. Entonces yo soy mucho de o lo siento o no lo siento, ¿vale? Mm, Lo hice, contenta, sí, muy bien. O sea, estar con Miranda es un lujo, pero sentía que no era mi camino este, ¿vale? sí, Pero yo también me dejo mucho guiar. O sea, no es porque, "Buah, es que tengo que ser muy modern, nivel no sé cuánto". Pues no, ¿vale? Prefiero a lo mejor tirar por otra vía. Pero sí, fue bonito sí, también sí. conocer todo esto, sí. ¿Crees que hay una edad en la que tengamos que empezar a hablar de la menstruación? Mira, cuando me dicen a qué edad le empiezo a leer el libro, digo, ¿a qué edad le lees cuentos? ¿Vale? Claro. O sea, igual que lees un cuento, puedes o dejárselo ahí y que lo vaya, ¿cómo es digo? Fullejant, ojeando, Mirando, ¿no? Que lo vaya ojeando. ¿vale? O le lees y a lo mejor se va y no pasa nada, ¿vale? O lo Mm, adaptas también a su lenguaje, pero no es aquello de, vale, tiene 8 años, yo creo que el año que viene o el otro le va a venir, entonces ya le empiezo a hablar. No. Siento yo, ¿eh? Siento yo que sí, esto es algo que tiene que ser una conversación normal, ¿vale? sí, yo conecto un Es- poco con esa idea también, ¿eh? De que creo que es un tema que no... Bueno, al final te va a ver a ti como sangras cada mes. claro, entonces, ¿qué le vas Igual a le decir? Ya te faltan lo 6 años para que a explicaré, ella le llegue. No se lo vas a claro, explicar. Bueno, mi hijo es un niño y muchas veces, pues estoy yo sola en casa, obviamente la puerta del baño está abierta, haga lo que haga. claro, y lo ve todo. Y a veces me ve y me decía, mamá, ¿te es pupa? Y yo, no, no es pupa, No, cariño, pero cari. claro, y tiene 3 años, pero bueno, se lo explicas, ¿no? Claro, se lo explicas en su lenguaje, o sea, y En su además no se lo Sí, vas a explicar todo porque no lo van a no, entender, ¿no? no. Pero normalizándolo también. Hmm. Antes comentábamos, ¿no? De que a la sociedad, a nivel social, nos gusta mucho cambiar el nombre de las cosas. Sí, ¿Crees que seguimos cometiendo este error hoy en día? sí, ¿Lo seguimos todavía. cometiendo? Todavía, pero ya no solo con la menstruación, con muchas cosas que dices, pero háblame normal, ¿vale? Mira, una de mis mentores, Sofía Stahl, también, ella es inglesa y decía que en Inglaterra le decían la maldición, me ha venido la maldición. Tú Claro, imagínate el poder de la palabra, claro, es que te ¿vale? hunde. Ya está, me ha venido la maldición, ¿en serio? Pues sí, Y la vas a tener una vez al mes durante el resto de tu vida. Bueno, sí, en la mayor parte de tu vida. sí, muchos años de tu vida va a estar contigo, Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablarlo por su nombre? sí, sí. Digo yo, ¿eh? Em, hablando de educación emocional, ¿no? Porque al final yo creo que es todo ligado, la educación corporal nuestra con la educación emocional en ciertos temas como es la menstruación o es la salud mental o tal, creo que pienso que va ligado, ¿no? Que si tienes una buena educación emocional, hay otras cosas que te van a costar menos o que lo vas a llevar más fácil. ¿Crees que tendría que tener más espacio todos estos temas en las escuelas y en las familias? Mucho más. Mucho más. Bueno, aquí voy a abrir un melón, ¿no? Pero en las escuelas se explican cosas que hoy en día están como obsoletas, ¿vale? Que se tendría que hacer una revisión. Ya que están los profesores también haciendo huelgas por Sí, muchas cosas, pues se tendría que hacer una revisión, ¿vale? Porque yo cuando veo a mis hijos digo, madre mía, si esto lo estudié yo hace 50 años, por Dios, ¿dónde estamos, ya, no? ya, Y todos estos temas, no. Yo incluso en el instituto fui a hablar, ¿no? Y le dije, ¿puedo venir a hablar? Porque mira, he hecho este libro y me gustaría. No, no, si ya viene una enfermera a hablar de sexualidad. no es lo Ya, pero mismo, es que no es lo mismo. no. Dice, ya, dice, pero digo, que es que no te voy a cobrar nada, es que quiero dar una. Pues no había manera. Ostras, qué fuerte. Y digo, ¿en serio? Es heavy esto, ¿eh? ¿Estamos así? ¿En serio?
Sí, sí, Pues sí. es muy Ujú. heavy. Mira, Y creo que se le tendría que dar mucha visibilidad a todo esto. es que justo antes de estar contigo, ahora vengo de hacer otra entrevista con una educadora social que es amiga mía de Galicia. Y está especializada en acompañamiento a familias y a niños, jóvenes, adolescentes. Y hay muchas preguntas que es que os las hice a las dos y que venís de mundos más o menos diferentes y Sí, las dos me habéis contestado lo mismo. Es que es sí. curioso, ¿eh? Es curioso como bueno, la sociedad de ahora, ¿no? Los que somos más jóvenes, intentamos tirar para un lado, pero Pero lo del cuesta. pasado cuesta dejarlo Sí, sí, atrás sí, y cuesta sí. avanzar y es como, claro, es que los niños que están ahora estudiando es el futuro de la sociedad. ¿Qué educación le estamos dando? ¿La que ha tenido mis abuelos? Pues igual no compensa que tengan esa educación de Esto daría tecnología. para otro podcast, ¿eh? Sí, sí, No, no, claro, a mí me pone enferma. Y además, claro, yo llevé a mis hijos a una escuela que era diferente, que no habían exámenes, no habían deberes, era todo desde sentirlo, desde entenderlo, ¿no? Y claro, vas al instituto y es un instituto normal, ¿no? Y piensas, claro, yo el instituto a mí se me partía la cabeza cuando empezó Martina, ¿no? Que dices, ¿todavía estamos así? sí, Y sí. Vida, que tiene 14 años, seguimos igual, no ha Sí, cambiado nada. bueno, el mío empieza el cole este año, no sé cómo va a ser, y tres, pero da miedo, da miedo. Sí, sí, porque no están preparando gente para el futuro. No, y a veces es eso, ¿no? Tú en casa le inculcas unos valores, le inculcas una educación, ¿no? Pero la educación yo creo que tiene que venir de casa, en el cole aprendes cosas, en casa Sí, te educan. Y a veces es complicado seguir un ritmo con tu hijo cuando 8 horas de cole, porque al final están mucho tiempo en el cole. sí, La, eh, las bases son otras. Y llega a sí, casa sí, y sí. es Vas a complicado, ¿eh? Hacer contracorriente, ¿eh? ese... Sí, Vas a contracorriente. O sea, mi hijo, por ejemplo, tiene unas necesidades especiales, ¿no? Entonces, ostras, a ver, que es como yo, o sea, yo no estoy diagnosticada, pero yo estoy segura que soy TDAH, vamos, pero mm, segurísima, ¿vale? Vamos, como que me conozco bastante, ¿no? Y a él es aquello que dices, no sé cuántas veces he tenido que hablar, es que él se tiene que levantar, ¿vale? claro. Es que en los exámenes me da igual si le das 15 minutos más, es que si no entiende la pregunta, ya le puedes dar 3 horas, ¿vale? Mm. Y acabará eso y Y acabaremos seguimos igual. igual, Sí, ¿vale? O sea, sí, sí, acaba pues que está odiando ya estudiar porque no le están escuchando. claro. Es que es Entonces, frustrante, es sí, frustrante. sí, Estamos sí, creando sí, frustraciones que son evitables, que es lo peor, que son totalmente, evitables. totalmente. Pero bueno, vamos Pues sembrando semillitas. sí, y menos mal, ¿eh? Y menos mal. Sí. Volviendo al tema del libro, ¿qué Sí que nos mensaje hemos ido. Sí, nos hemos ido un poco. Bueno, ya pasa, ¿eh? Esto me pasa Sí, sí. siempre. ¿Qué mensaje le dejarías a las niñas que están a punto de tener su primera menstruación? Sobre todo que sean muy libres de expresar lo que quieren y lo que no. ¿Vale? Porque hay muchas, claro, nos hemos pasado a lo mejor también de un extremo al otro, ¿no? Y háblame, cuéntame, pero es que hay niñas de todo, y niñas que a lo mejor también son más reservadas, ¿no? Simplemente que no se callen nada, ¿vale? Que absorban información, ¿no? Sí, Pero yo igualmente también, por ejemplo, yo hacía ritos de paso, o sea, ritos de paso a la mujer en la plenitud, en muchos casos, ¿no? Pero también ritos de paso a la niña en su primera menstruación, ¿no? Que se hacía como una fiesta, por decirlo de alguna sí, manera. Y yo le dije a Martina, ¿tú quieres que te haga? No, pues, bueno, pues fantástico, o sea, es la sí, madre, la respetable, bruja, ¿vale? O sea, claro. Es ella totalmente si no, respetable. pues no se hizo, ¿vale? Perfecto. Pero bueno, ella tiene muy claro todo, tiene toda la información y ya está, Al ¿vale? final lo Pero importante sobre lo todo, tiene. sí, y que hablen con quien tengan que hablar, que lo Sí, expresen, ¿vale? Porque a veces entre amigas muy bien, pero las amigas están en la misma situación que tú, ¿no? claro, Que busquen sí. una persona de referencia también para explicar esos miedos, esos traumas que puedan tener, cualquier cosa, porque todo se puede sanar. Y que es importante que a veces esa persona de referencia, pues igual no es tu madre. Ya no digo No. padre porque al final no tiene la menstruación y creo que es, bueno, que sería complicado en la Mira, figura de un padre. causalmente, la primera menstruación de mi hija la vivió con su padre. Ah, Tiene raíces la cosa, ¿eh? Yo estaba haciendo un taller y me llama, mamá, que me ha venido", y estaba con...
Y yo llegué a casa, digo, me sentí como ahí, que no estaba yo, ¿no? Pero bueno, también mi marido estaba preparado para todo esto, Sí, con lo pero cual, bueno, que bien, al final no es lo mismo, ¿no? no es Igual lo que mismo. ahora voy a ser un poco bruta, igual que las mujeres no sabemos lo que es un dolor de huevos, ellos no saben lo que es la menstruación. Pueden hacerse Exacto, la idea, pueden, pero no sabes lo pero sí, que es. no. Pero bueno, también Y esto es irlos también educando a sí, ellos, está ¿vale? claro, ¿eh? Y Está ir claro, hablando de todo esto también con está ellos. claro. Mm, Y bueno, que eso, ¿no? Que decía que igual esta persona de referencia, por lo que sea, no la tienes en casa, pero que bueno, que la puedes buscar fuera, que puede ser una amiga, una exacto. tía, una prima, una profe, que Sí, no pasa sí, nada si no sí. es tu madre, ¿no? Al final no todos somos No, igual mentalmente, ni igual de abiertos, ni igual de... Que bueno, que exacto. dejar claro eso, que al final, si no tienes en casa un adulto referente, que lo busques Que fuera, lo porque busques. hay, Es necesario. alguno hay. Sí. Sí, sí. Ahora ya, adentrándonos un poco más en Gemma, yo mi primera menstruación la recuerdo, le estaba mi madre y suerte de eso, que la viví con mi madre. Pero sí que es verdad que al tener el problema que tengo, ¿no? Todas mis menstruaciones a lo largo de mi vida fueron dolorosas. Yo he Dolorosas, tenido claro. ingresos incluso en el hospital por sangrados demasiado, bueno, sangro mucho, coágulos, mucho dolor. Todo lo que conlleva la endometriosis hasta que me la diagnosticaron muchos años después. Yo tengo 34 y hace igual 6 años que estoy diagnosticada de endometriosis. Y mi primera menstruación me vino con 9, o sea, aparte muy Imagínate la de temprano. años. Sí, me vino muy temprano. Sí. Entonces, bueno, eso, mi menstruación es bastante ahora porque ya empiezo como a hacer yo mis autoconocimientos y a aceptar qué es lo que hay, acéptalo y buscamos para estar mejor. ¿La tuya cómo fue? ¿Cómo fue tu primera menstruación? ¿Cómo fueron a lo largo de esta? Traumática, traumática total. Pero total, total. También, ¿eh? Además, sí, además hacía muy poquito que se acababa de morir mi padre. Yo me acuerdo que me vino jugando a gomas. Imagínate, ¿vale? Yo tenía 11 años también, Sí. jovencita. Me vino jugando a gomas, pero era como, escóndelo, que si lo escondes, no ha pasado. ¿Vale? Si no lo veo, ya está, no existe. Somos mucho de hacer esto, ¿eh? De Yo a día de verdad, hoy, ¿eh? a veces también lo hago, si no lo veo. Sí, sí, sí. Además, yo tenía complejo de Peter Pan, yo no quería crecer. Claro, para mí esto era también hacerme mayor. O sea, cuando me lo explicó esta niña, fue como conectar con mi niña, ¿no? Pero Claro, eso es para mí porque eso es eso, por la sociedad en la que vivimos. Que nos dicen claro, que cuando tienes la regla eres mayor. No, perdona, yo con 9 años me puedes decir que soy mayor. No no, lo para soy, nada, no lo para soy. nada. No, 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 no. Y me acuerdo que subí a casa, me fui al baño y claro, algo tenía que, pero claro, ahí empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a llorar. Mi madre entró, ¿qué pasa, nena? Y yo, trauma shock, quítame esto, quítame esto. ¿Cómo se lo voy a quitar? Ahora lo pienso y digo, madre mía. Y claro, mi madre consolándome y todo. Y ostras, en ese momento, ¿vale? Porque en ese momento ya existían las compresas Sí, estas de caca, que digo yo, ¿no? sí, sí. Pero mi madre me dio unas compresas, no eran compresas, eran como gasas. Y yo Ah, pensé, ay, qué antigua mi madre, por favor. Y ahora y pienso, qué mira sabia ahora. mi madre, Sí, qué sabia mi madre, ¿vale? sí, sí, Porque, hombre, no eran como las de ahora porque era un mamotreto así grande, ¿no? sí, Pero realmente es que sabia, ¿vale? sí, Y me costó muchos años aceptarla, muchos años. O sea, cada vez que venía era como, para mí sí que era como una sí. maldición, ¿vale? Sí, 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 es que yo hasta ahora, hasta hace bien pocos años, sé que... Sí, Y a veces hay meses, ahora mismo estoy menstruando, de hecho, y hay meses que es como, ¿en serio? ¿No puedes haber esperado un poquito? veamos. Sí, no acabamos tampoco de decir, bueno, forma parte del proceso de ser mujer, Sí. vamos a aceptarlo, ¿no? Cuesta, yo reconozco, a mí me cuesta, aceptarlo, Pero es diferente pero también, bueno, claro, es normal. Yo, por sí, ejemplo, yo la añoro. A mí me gustaría volver a tenerla. Y para mí fue un regalo también, porque yo estuve 13 meses sin tenerla, me volvió a venir. ¿Vale? Cuando mm, dicen, no, 12 meses y ya está. Pues yo estuve 13 meses, me volví a venir y ya esa, yo ya sentí que fue la última. ¿Vale? vale, Y ahí sí que ya hice un ritual, me despedí, le di las gracias. O sea, algo me decía que ya era la última, ¿no? sí, Y para mí fue muy bonito porque dices, ostras, gracias, porque mira, también gracias a ti he podido tener a mis dos hijos, sí, ¿vale? es verdad, bueno, sí, Porque es verdad, es que hay que agradecer también sí, todo esto, ¿no?
Sí, Igual que extraño dar el pecho, extraño la sí, menstruación. Fíjate sí, tú. sí, tal cual. ¿Sabes? Que a veces que dices, Haremos ay, ya otro la he venido otra podcast, vez. Digo, "Oh, sí, haremos otro sí, podcast sí. sobre menopausia también, que Hoy también seguro que sí, hay mucha gente que le interesa mucho este tema y también yo creo que es van pues a sí, temas tabú. exacto. Eh, d- hablando con, imagino que de todos los libros que has vendido has podido hablar con lectoras, con las niñas, con las familias. ¿Hay algún comentario, alguna reacción, aparte de la que nos has contado del ciclo de niñas? Después de Sí, leer el libro, ¿alguna reacción, algún comentario sobre que te haya todo. gustado? Sí, con las niñas de que a raíz del libro entienden mucho más lo que les está pasando, ¿vale? Que lo han normalizado más. Hay muchas niñas que ahora ya no son tan niñas, que siguen teniendo el hilo rojo en su muñeca, Ostras. ¿vale? Y esto es para mí, ¡buah! O sea, es un hilo rojo, o sea, no tiene nada, ¿vale? Pero Mm. es que muchas niñas no se lo han sacado de su muñeca, ¿vale? Porque forma parte. Tengo una niña, bueno, Bea, que te pasé el contacto. Sí, sí, Pues su hija ha escrito un libro y dentro de ese libro habla de mi libro porque le ayudó a ella, me lo ¿vale? comentó, sí, sí. Y dices, wow, no, Es no, bonito, ¿no? Es es muy ver bonito. un reconocimiento que aparte es merecido, porque, bueno, no todo el mundo habla de ciertos temas, ¿no? Y al final, bueno, yo con el canal de Lusco Fusco es lo que también pretendo un poco llevar temas que son tabú. Algún día Te me censuran. censurarán el canal, me dirán cállate ya, pero mientras no llegue ese día, seguiré. Tú ve tirando, claro que sí. Después de publicar el libro, ahora no recuerdo bien cuándo lo has publicado, el año que lo has publicado, Pues yo, mira, el otro día lo estaba pensando, y no lo pone, ¿eh? creo que hasta fue antes de la pandemia. O sea, O sea, es la segunda edición, ya podría ser. sí, 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 sí. Ya tiene Qué te añitos. enseñó a ti este libro? ¿Qué te ha enseñado a ti misma después de escribir este libro, después de publicarlo y después de vivir todo lo que has vivido con él? Uy, ahora voy a ser muy sincera, Sí, sí, bueno, ¿vale? 100%. Sí, 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 sí. Yo, yo estoy escribiendo ahora mi segundo libro, ¿vale? Sí, muy pronto Y haremos otro podcast sobre él. espero, espero. Sí, Y tengo la sensación de que este es el libro, ¿vale? Porque me da la sensación de que, como que, no sé cómo explicarlo. Ah, como que me faltaba más, no sé, es como más cuento, que no es sí, cuento, ¿eh? Para nada, no, no, no es un cuento para nada, ¿eh? Pero sí que, no sé, me da la sensación de, pero es algo de exigencia también, ¿no? sí. De decir, ¿por qué tiene que haber tanta letra para que sea importante? Mm. ¿Vale? O sea, yo lo estoy haciendo y me estoy dando a mí las soluciones, o sea, muy raro también, ¿eh? Pero me daba la sensación esa que dices, es que no hay mucha letra, ¿vale? Entonces no Mm. es un libro, ¿vale? Sí, sí, Pero que es que ya con todo lo que se explica ya no hace falta escribir mucho más, ¿no? no, no, está claro. Y sinceramente tenerlo, ver que ya no es solo yo, que están mis ancestras también ahí, ¿no? Que hay mucha parte de mi historia ahí metida, Sí, que veo que hay muchas niñas que para ellas es necesario también este tipo de libro, pues fue como muy, muy gratificante, eso sí. qué bonito. Bueno, ahora ya para acabar ya, ¿con qué mensaje quieres que se quede la gente sobre el hilo rojo de Lua? ¿Qué mensaje quieres que quede ahí? En general, ¿eh? Pues sí, que siento que es un libro, que hay muchos libros de menstruación y hay muchos libros maravillosos, evidentemente, ¿no? Pero este sobre todo lo hice mucho pensando ya no solo que se lo des a la niña y lo lea, Mm, sino que vamos a sentarnos, cariño, sea con la madre, sea con la abuela, sea con quien con sea, quien ¿no? sea. Y Sí. lo vamos a leer juntas y vamos a hacer cosas juntas porque también hay códigos QR, hay cositas también, ¿no? Como para hacer juntas, ¿no? Mm, Y siento que es tan importante seguir teniendo esos momentos de unión madre-hija, que evidentemente hay distanciamiento, ¿eh? Por la edad hay sí, distanciamiento eso toca, y sí. después todo vuelve, ¿no? Pero en ese momento es como, vamos a hacerlo juntas. Y he visto tantas miradas de amor entre madre e hija de recuperación gracias al libro y gracias a ese contacto, que para mí es magia. Qué bonito. Bueno, ya nos acabas de dar una pista, que era, ahora te quería preguntar si había algún proyecto nuevo. ¿Nos puedes hablar un poquito de este proyecto o prefieres reservarlo?
No, 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 puedo. Este ya es para adultas, ¿vale? Sí. Para mujeres emprendedoras. Y no voy a explicar mucho, pero sí que sobre todo desde la verdad, porque estoy muy cansada de ver las típicas frases de las emprendedoras de que todas son maravillosas, todas están en Uf, Bali, todas ganan 10.000 euros al mes pues que me mínimo. digan cómo, porque vamos, yo soy emprendedora y me cuesta lágrimas llegar a fin de mes. Si llego. No, y que además hay momentos de todo, entonces también está unida la ciclicidad también en este libro y decir, es que hay momentos en los que todo parece muy bonito y hay momentos en los que necesitas irte a tu sombra, ¿no? Mm, Y que no todo sea brilli brilli, porque los no, no. momentos de emprendedora hay momentos maravillosos, pero hay momentos en los que dices, ostras, lo mandarías todo al Sí, carajo, sí, sí, ¿vale? sí. Y hay que verbalizarlo. Entonces, claro, hay tanto brilli brilli y tanto postureo que entonces hay muchos emprendedores, sobre todo noveles, ¿no? Que están empezando y dices, es que yo no estoy llegando a esto, claro, cariño, es que no es lo normal, o sea, hay que No, empezar desde no. el principio, ¿no? Sí, Entonces, sí, va un poquito de esto. sí. Pero, Me apuntaré a alguna pero, masterclass tuya, creo. sí, sí, pero también, mira, fíjate que todavía ni lo he acabado, ¿vale? Que está Mm, todavía ahí gestándose. Pero me ha venido entre ayer y hoy una idea para hacer otro ya de plenitud de la sí. menopausia, pero también para emprendedoras que quieren emprender, pero piensan que ya se les ha acabado la vida, que ya No tienen se una acaba. cierta Yo edad. creo que eso no se acaba nunca. ¿Qué Tanto va? estudiar como, no sé, hacer cosas en tu vida no se acaba. Mientras estás ¿Qué va? vivo, ¿Qué va? ¿Qué va? puedes estudiar, puedes hacer lo que te dé la gana. O sea que por ahí vamos. Qué guay. Bueno, pues yo nada, decir ahora que tu libro lo tendremos muy pronto en Lusco Fusco. Ya te adelanto que hay alguna persona que ya me ha preguntado por él, que a ver cuándo lo tengo para comprarlo. ¡Ay, qué bien! Y que darte las gracias porque son libros. O sea, cuando leo historias así, hablo con personas como tú, es cuando digo, bueno, lo que haces merece la pena. O sea, es el Sí, camino, porque ¿sabes? das mucha visibilidad, Sheila, Es el. y, y hay Y que agradecértelo. darte las gracias. Ahora, para acabar, última pregunta ya, te lo prometo. ¿Para ti qué significa hacerse mayor? Es que yo no me quiero hacer mayor, yo quiero hacerme más Volvemos al síndrome sabia. de Peter Pan, ¿eh? Sí, es que quiero hacerme más sabia. Más sabia sí, Sí, más mayor sí, por y ya edad está. sí, ya está, ¿no? Pero mayor también, la connotación de mí de mayor es dejas de hacer cosas, ¿vale? Claro. Y no quiero dejar de hacer cosas, ¿vale? Mm. Tampoco no te digo que ser una eterna, no, no, no va por ahí, ¿no? O sea, yo asumo también la edad que tengo y Sí, todo claro. esto, ¿no? Pero es como, ¿y si me hago mayor, pero con el alma joven y con ganas de hacer cosas y con ganas de aprovechar cada minuto de mi vida? Yo cuando cumplí 50 Sí. pensé, es que no quiero desaprovechar ni un minuto de mi vida, No, no, ¿eh? no. Porque Está estoy en claro la que no. mitad, ¿vale? Sí. O sea que, por eso que sí, igual todavía tengo el síndrome de Peter Pan, puede ser, ¿eh? Pero es que yo quiero ser una persona que siempre tenga ilusión por cosas. Pues espero que haya más personas como tú, porque creo que en la sociedad en la que vivimos hace falta esta chispa de energía, de aire fresco, ¿no? Que no siempre tenemos un buen día, pero que al final es lo que tú decías, el día pasa y mañana será mejor y lo que hoy ves negro y con ansiedad, mañana lo ves de colorines y encuentras la puerta que se abre, ¿no? Y que no todo está Exacto, acabado. Pues Gemma, muchísimas gracias por tu tiempo. Hablamos prontito para poder tener el libro en Lusco Fusco claro que sí. y que muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por hablar de Gracias a estos ti. temas tan necesarios. Y bueno, que estoy deseando leer el siguiente libro ya. Ay, sí, yo también, ¿eh? A ver si lo paro ya, que... Venga, gracias, Adeu, Sheila. Gemma. Eso es todo. Chao, Gracias. chao. Adiós.